Hola chicos queridos, ¿cómo estamos? Ya terminando esta sección de la electrostática básica. Entonces hoy vamos a hablar de un concepto bien interesante que es el de flujo eléctrico. Y eso nos va a llevar a la definición de la ley de Gauss, bien famosa para poder calcular la expresión matemática del campo eléctrico sin necesidad de hacer unas integrales de esas tan largas como la era con el diferencial de carga y todas estas cosas. Entonces comencemos. Ya tenemos el concepto de líneas de campo. Esas líneas de campo nos dan un enfoque cualitativo. Cualitativo. El flujo eléctrico nos va a dar un enfoque cuantitativo. Es decir, antes hablábamos de que la densidad de cargas de línea me da una idea de qué tan fuerte es el campo, de la magnitud. En este caso vamos a encontrar exactamente el valor de ese campo. Entonces consideremos lo siguiente. Tenemos muchas líneas de campo que atraviesan esta hoja de papel acá. Esta es la hoja de área E y tengo un campo uniforme E. Entonces, analicemos un poquito qué sucede con la definición de flujo. Veremos. Tenemos muchas líneas atravesando la hoja. Entre la hoja sea más grande, va a tener más líneas, evidentemente. Entonces, esa densidad superficial de líneas, es decir, el número de líneas por unidad de área, es proporcional a la magnitud del campo eléctrico, como lo habíamos visto en el enfoque cualitativo. Entonces, agarramos. Si n es el número de líneas en un área determinada, la densidad es n sobre a. Y estamos diciendo que es proporcional al campo. Entonces, pues es fácil decir que el número de líneas es proporcional al producto del campo con el área, ¿cierto que sí? Tenemos eso de ahí. A ese producto de la magnitud del campo con el área superficial, que en este caso va a ser perpendicular, y aquí vamos a hacer unos dibujitos, es importante que esta área sea perpendicular con el campo. Tenemos el campo eléctrico y el área está de manera perpendicular con este vectorcito. Es como decir, agarren su mano y pongan la punta del lapicero como que en el centro de la mano, ¿vale? Eso es lo que es perpendicular. A ese señor se le conoce como flujo eléctrico. Flujo eléctrico es el producto entre el campo eléctrico y el área que es perpendicular al campo, ¿ok? En el sistema internacional, las unidades son Newton, metro cuadrado sobre Coulomb. ¿Cómo sabemos eso? Pues son unidades, dimensiones de campo multiplicando dimensiones de área. Las de área son metro cuadrado. Y como la fuerza es Q por E, despejando el campo me queda fuerza sobre carga, que es Newton sobre Coulomb. Entonces esto es Newton sobre Coulomb por metro cuadrado, que es esta unidad, entonces del flujo eléctrico. ¿Ok? Miremos a un caso particular que no sea realmente perpendicular. Fíjense que acá yo tengo dos opciones. Tengo la hoja ladeada y aún así tengo muchas líneas de campo atravesando esa hoja ladeada. Es un área grande, sí, pero está inclinada un ángulo θ. Yo puedo mirar aquí varias cositas. Tengo una lámina que tiene longitud L y por este lado tengo W perpendicular, si no estoy mal este es W, y tengo el W perpendicular. ¿Por qué lo llamo perpendicular? Pues porque forma 90 grados con el campo, ¿vale? Entonces fíjense acá, la diagonal es W, que es el ancho de la hoja de papel, largo y ancho. Por tanto, el área es L por W. Aquí en este caso, pues el área que es perpendicular va a ser este señor que está acá. ¿Sí? El que está aquí, solo se ve la puntita aquí, pero el resto de la lámina está acá.
es esta sección. Eso es lo que es perpendicular. Y ese W perpendicular, pues es simplemente la proyección de W, que es la hipotenusa, con el teta. Y entonces, como es adyacente, lo tomo con coseno. Así que en la definición de flujo es importante que el campo y el área sean perpendiculares. Entonces yo necesito encontrar un área que es perpendicular al campo. Entonces es la pequeñita. Pero esa pequeñita se da con esta longitud L y con esta altura W perpendicular. Es decir, el área perpendicular es L por W coseno. Pero ¿quién es LW? LW es el área total. Así que, así como si fuera un vector, solo que no lo es, el área, la porción del área que es perpendicular al campo es A multiplicando el coseno del ángulo que forma este campo con la lámina. Es decir, es una medida de la inclinación que tiene la lámina con respecto al campo eléctrico. Así bien las cosas, usamos la definición concreta de flujo E por área perpendicular y esto de acá no es más que el producto punto entre dos vectores, el vector campo eléctrico y el vector área. Ahora ustedes dirán, ¿pero el área es un vector? Luego eso no era una unidad, una magnitud física que es un escalar. Bueno, resulta que cuando uno habla de superficies, uno le puede asociar un vector área. Y quiero que recuerden en física uno cuando uno hacía, por ejemplo, un libro en una mesa, uno siempre dibujaba la fuerza normal, ¿sí o no? Si era plano inclinado, entonces si esta era la masa, la fuerza normal iba por acá. Ahora imagínense algo similar, pero con una superficie. En esa superficie cada vez que yo me ponga aquí en este pedacito o en este pedacito o acá o aquí, yo puedo dibujar una fuerza como si fuera el vector fuerza normal, pero lo llamo el vector normal a esa superficie. Si voy más allá y digo que tengo un pedacito de área siempre, a ese pedacito de área lo llamo A1, A2, A3. Cada parche que tiene esta superficie general va a tener muchos vectores que son normales a eso. Si la mesa es plana, pues cada parchecito va a tener vector hacia arriba, vector hacia arriba, vector hacia arriba porque son perpendiculares, ¿cierto? Pero si ya tiene curvita, entonces por aquí es así, por aquí ya forma 90 grados así, aquí así, pasa. Siempre formando 90 grados. Eso es lo que estoy intentando mostrar acá. Y cada pedacito tiene asociado dos cosas. El valor del área, ¿vale? Puede ser 2 metros cuadrados, 1 metro cuadrado, lo que sea que valga. Y el vector que es normal a la superficie. A eso lo llamo el vector área y por eso puedo definir el flujo como el producto escalar o producto punto entre el vector campo eléctrico y el vector área. De manera general, aquí lo que les decía de los parchecitos, si han visto esas cobijitas que hacen con la ropa de los bebés, la recortan, es famoso en TikTok y en Instagram. Y entonces recortan los, los retazos pues de los bodies que usan los bebés, que tienen dibujitos bonitos y llegan y hacen una mantita para después usarla para ver películas o cosas así. Es algo similar. Si yo tengo algo, una distribución cualquiera, yo puedo pegarle con parchecitos y cada parchecito va a tener asociado el valor del área y el vector. A eso lo llamo delta A sub i. Tengo el delta A1, el delta A2, el delta A3, el delta A4, lo que sea y lo voy a analizar también en ese parche, voy a imaginarme que hay un campo que tiene esta dirección. El campo puede ser hacia allá, donde quiera. Cada pedacito tiene asociado un vector de campo eléctrico. Y cada
parche, pues ya tenemos dos vectores, el de campo y el de área, y medimos el ángulo. Y ya tenemos todo, es decir, para un parche, el flujo eléctrico en ese parche va a ser el campo en ese parche, el área en ese parche, por el coseno de ese parche. Todos los parches son diferentes, ¿vale? Quiero que quede eso claro. Porque como acá todos los bodies son diferentes, yo tengo que pegarlos todos para tener mi cobijita. Acá es lo mismo, todos los parches son diferentes, yo tengo que pegarlos todos para obtener toda mi superficie, ¿va? Y el que estoy hallando acá es simplemente uno de esos parches pequeñitos. Así que la suma, pues va a ser obedeciendo al principio de superposición y va a ser obedeciendo a lo de armar mi cobija, mi mantita. ¿Qué pasa si los parches son cada vez más pequeños en una distribución? Pues la suma se me vuelve una integral, pero no es una integral cualquiera, es una integral de superficie, es decir, en dos dimensiones, porque el área tiene dos dimensiones, lado por lado. En general, el valor del flujo depende tanto del campo, definitivamente, como de la superficie que está atravesando. Miremos este ejemplo del flujo que pasa a través de una superficie cerrada. Yo tengo lo que sea, un frijolito o algo así, algo. Frijolito, un huevo. Parece más un huevo que un frijol. Y miren que las líneas naranjas son las líneas de campo. ¿Ok? Vamos a analizar qué pasa en tres pedazos específicos. El parche uno, el parche 2 y el parche 3. Fíjense que todo el huevito lo separamos en parches. El parche uno tiene este campo hacia allá y yo le asocio un vector área en esta dirección con un teta uno pequeño. Es decir, el teta uno está entre 0 y 90 grados. Este parche de acá, el 2, si se fijan con cuidado, este campo va hacia allá y el área que es perpendicular a ese parche viene acá. Y eso forma 90 grados. Ese es otro de los casos. Y por acá, el campo atraviesa, aquí esta flecha está por dentro del huevito, atraviesa, el parche lo atraviesa, es como meter una aguja y entonces el campo va hacia allá y el vector área va en esta dirección. Entonces este teta 3 va a ser mayor a 90 grados. ¿Ok? Es mayor a 90 grados. Y aquí está el zoom. Este es el teta 3, este es el teta 2 de 90 y este es el teta 1. ¿Vale? ¿Sí lo ven? Como el flujo está determinado por el coseno, pues yo hago un análisis del coseno en este caso. Como es entre 0 y 90 grados, el coseno entre 0 y 90 es positivo. Por tanto, el flujo en uno es positivo en ese parche. En el parche, miremos el parche 2. Por ser 90, ¿cuánto vale el coseno de 90? Cero. Entonces, el flujo asociado a ese parche es cero. Y también por acá, el parche número 3, el teta es mayor a 90. Como es mayor a 90, quiere decir que está por aquí abajo. Y si está por aquí abajo, el coseno es negativo. De manera que el flujo asociado al parche 3 es negativo. Y es algo similar a lo que sucedía con la simetría cuando veíamos la parte de campos eléctricos en distribuciones continuas. Por simetría hay una cancelación de vectores. Acá es algo similar. Este flujo va a ser cancelado por otro que es opuesto. Tengo positivos, negativos, ceros y ceros. En total, cuando hago la suma, o mejor, cuando hago la integral, eso me da cero. ¿Y qué pasa? Miremoslo acá como forma general. El flujo neto a través de una superficie es proporcional al número neto de líneas que salen de la superficie.
donde el número neto significa el número de líneas que salen de la superficie menos una resta, el número de líneas que entran. Ahora imagínense esto. ¿Cuántas líneas están atravesando el hueco por este lado? Bueno, podemos contarlas. Pero también podemos contar las líneas que salen por el otro lado del huevito. Y en una superficie cerrada, dentro de un campo uniforme, las líneas que lo atraviesan por la izquierda son las mismas que lo atraviesan por la derecha. Si entran 10, salen 10. El flujo neto será 10 menos 10, me va a dar 0. Esta es una simbología de superficie cerrada con la integral. Y tenemos lo siguiente. El flujo eléctrico, E punto de A, como es producto punto A con el coseno, y yo puedo decir, este N, perdón, este E con este coseno equivale a un campo normal. Es una componente normal. Este de acá, perdón, esto es E de eléctrico. Bien. Vamos a poner a prueba lo que acabo de decir, de que si entran las mismas y salen las mismas, el flujo es cero. Miremoslo en este cubo. Tengo un campo eléctrico que va en la dirección X, es decir, E es un vector con una sola componente, E en X. El resto es cero. El cubo tiene una arista L, es decir, el lado es L, y debemos encontrar el flujo eléctrico a través del cubo. De la de la afirmación anterior, si entran por acá, salen por acá, todo debería ser cero. Vamos a probarlo. Para eso, un cubo tiene 6 caras. Tiene la cara de abajo, perdón, la cara de la izquierda que llamo a uno, la cara de la derecha que llamo a 2, la 3 de arriba, la 4 de abajo, esta es la 5 y la de atrás es la 6. Esas son las 6 posibles caras y por tanto 6 posibles flujos. Miremos los vectores. Acuérdense que cada vez que hay una, un ángulo de 90 grados, esta integral es cero, porque es e punto y el producto punto lleva el coseno. Analicemos. El phi 1 tengo, dibujémosle el vector acá, chiquitico. El campo va hacia, perdón, el área va hacia allá, de A1 en menos X, y el campo eléctrico va hacia allá. No es 90. ¿Cuáles son 90? Con A3, que forma esto, con A4, que se ve así, 90, 90, con A5, que sería este que sale de acá, es decir, sale de la hoja, tan, este, y el que va hacia allá de la última cara, que entra y queda así. Todos esos son de 90 grados. Es decir, los únicos que sobreviven son A1 y A2. Y para ese A1 y A2, entonces tengo el Φ1 y el Φ2 son diferentes de cero, Φ3 es cero, Φ4 es cero, Φ5 es cero, Φ6 es cero. Pues estas integrales se van. ¿Y por qué estoy haciendo todas las superficies? Porque yo quiero hallar el flujo neto, que es sobre toda la superficie. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Pues hagamos la integral de lo que me quedó. Yo tengo flujo neto es la integral de E por du por dA1. Y esto es, en la superficie 1 es el campo E por dA por el coseno de 180. Mírenlo acá, 180. Y el de E2, perdón, el de el área 2 van así, 0 grados. Entonces puedo poner más E de A
por el coseno de cero. Esta es la superficie 2. Como el campo es constante, campo eléctrico uniforme significa constante, todo sale de la integral. El coseno de 180 es menos uno. O sea, esto es menos e y me queda la integral de área. Es decir, es el área de la cara uno. ¿Y cuál es el área de una cara de un cubo? Pues L por L, L cuadrado. Esto me va a quedar L cuadrado. Más el moradito que es la cara 2 sale también coseno de cero es uno, coseno de 180 es menos uno. El E sale y el área también es L cuadrado. Pues fíjense que el flujo neto eléctrico pues es cero, ¿vale? Así quedó. Coherente con lo que había dicho antes. Pues bien, usando el flujo podemos sacar una de las leyes más importantes de la electricidad y es la ley de Gauss. Esta ley de Gauss se utiliza cuando tenemos distribuciones de carga. Este es un puntico que sirve para mirar la ley, pero yo puedo poner cualquier cosa acá. Puede ser un frijolito, un cilindro, cualquier cosa yo puedo agarrar y poner ahí. Como el flujo depende de superficies cerradas, pues podemos mirar acá una superficie que encierre la distribución de carga. ¿Ok? Como ya conocemos bien el resultado de campo para una carga puntual, que es KQ sobre R cuadrado, vamos a hacer lo mismo, pero con el flujo y vamos a aprender algo de ahí. En este caso, una carga puntual tiene su campo eléctrico siempre radial, ¿cierto? Radial. Como en este caso, este parche del área tiene un delta ahí y el campo es paralelo, porque si son normales a la superficie, también hay un vector de campo que es normal a la superficie, radial. En otras palabras, siempre, para este caso, el campo es perpendicular al área y eso hace que el coseno de cero sea uno y sea más fácil mirar este producto punto del flujo, porque como el coseno es cero, coseno de cero es uno, pues deja de ser un producto de vectores para volverse un producto de números. También, esta superficie gaussiana se llama así porque está atada a la ley de Gauss, debe obedecer la simetría de lo que yo tengo adentro. ¿Qué tan simétrico es una carga puntual? Pues como depende del radio, la simetría es esférica. ¿Cómo es eso? Pues imagínense, si yo solo fijo el radio, para cualquier radio igual, el campo es el mismo, pues tengo una esfera. Esto no es solo en dos dimensiones, esto también tiene tres, como una pelotita. Y debido a eso, a que es la misma distancia, el valor del campo es el mismo. Si aquí vale 10 newtons sobre coulomb, aquí también, en cualquier borde, siempre y cuando esté a la misma distancia. Entonces, eso va a ser una constante que sale de la integral y me queda E por la integral de área de la superficie que yo agarré. En este ejemplo que agarramos, una esfera, me queda el área de la esfera. El campo es de la carga puntual, como dije antes, KQ sobre R cuadrado, y el área de una esfera es 4pi R cuadrado. Entonces, nos queda 4pi, tenemos entonces 4pi por el K por el Q. Esta es una derivación de dónde viene el área, no es tan complicado. El K se define como 1 sobre 4 pi epsilon sub 0.
Esta definición de la constante eléctrica se da en términos de otra constante que se llama permitividad eléctrica del vacío. Ese relacionamiento. Cuando tiene un valor, ahorita no me acuerdo cuál es el valor. Esta acá la ponemos acá, se va el 4pi con el 4pi y me queda Q sobre epsilon sub 0. Es decir, el flujo de este caso es la carga que encerramos dividido en un número constante que se llama epsilon sub 0. Este Q tiene la particularidad de que es toda la carga que estoy encerrando. Entonces, es carga encerrada. Miremos, tengo esta superficie esférica, S1, esta superficie que no es tan esférica, S2, y esta superficie que tampoco es tan esférica. La pregunta sería, ¿cuál es el flujo? Pues resulta que el flujo es el mismo para las tres. ¿Por qué? Porque el flujo es proporcional al número de líneas de campo que la atraviesa. ¿Cuántas líneas atraviesan S1? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cuántas atraviesan S2? Las mismas 10. ¿Cuántas S3? Las mismas 10. Entonces, en este caso, estas superficies no necesitan tener la misma simetría de mi distribución de carga, simplemente porque no estoy interesado en calcular el campo, sino simplemente hacer una apreciación del flujo. Cuando yo quiero calcular el campo, ahí sí mi superficie gaussiana debe ser una superficie específica, que me ayude a mejorar los cálculos y no a ponerlos más difíciles. Porque al final la superficie no debe importar, como vemos en este ejemplo. Para lo que me ayuda es para mejorar los cálculos y volverlos más fáciles. Por ejemplo, acá, si en vez yo hubiese escogido esta superficie toda loca, ¿cómo hago para saber el área de esa superficie? ¿Sí ven? Eso es. Y aquí tengo otro apartado. El flujo neto a través de cualquier superficie cerrada que rodea una carga puntual Q está dado por Q sobre epsilon cero y es independiente de la forma de la superficie. ¿Qué pasa si la carga está fuera de la superficie? Hay una línea, dos, tres, cuatro, cinco que la atraviesan por un lado, pero llega y sale por el otro. ¿Y qué aprendimos de antes? Que el flujo neto es las líneas que salen, perdón, las líneas que entran menos las que salen. Si son 5 menos 5, pues el flujo neto es cero. ¿Cómo va relacionado eso? Recuerden acá que el flujo lo dimos con una carga encerrada. ¿Encerrada por quién? Por la superficie. Si la superficie no encierra carga, pues el flujo tiene carga cero sobre epsilon cero, que es cero, y punto. Otra interpretación. Miremos acá. Tengo carga uno negativa, Q2, Q4, Q3, ¿vale? Son de la misma magnitud, pero son diferentes cargas y diferentes superficies. ¿Cuál sería el flujo sobre esta carga? Pues sería Q1 porque la está encerrando sobre epsilon sub 0. Sobre esta, ¿qué carga se encierra? Q3 y Q2. Entonces sumo Q2 más Q3 sobre epsilon 0. ¿Qué carga se encierra esta? Ese doble línea. Ninguna. Entonces el flujo es cero. Importante saber eso. Vea que esta señora está por fuera. Ella no entra a aportar a ninguna de las superficies, por ningún lado, porque lo que me interesa con el flujo es qué cargas estoy encerrando. Cero, uno, y aquí las Q2 y Q3. Si no la encierro, ni la considero. La ley de Gauss es entonces, el flujo eléctrico es igual a la integral cerrada de E punto de A, que también es igual a la carga encerrada total sobre epsilon sub 0.
¿vale? Entonces, eso es lo que nos va a servir ahora para hacer algunas aplicaciones. Miremos, consideremos este caso. Tengo una carga encerrada, una superficie gaussiana de radio R, entonces el flujo vale esto. ¿Qué pasa si triplico la carga? ¿Qué pasa con el flujo? Pues va a triplicarse. Entonces aquí yo puedo decir en otro color que el flujo se triplica. ¿Qué pasa si el radio se triplica? Es decir, si mi superficie gaussiana es más grande, pues no va a pasar nada, porque son las mismas líneas de campo. En otras palabras, es la misma carga encerrada. Entonces, queda igual. ¿Qué pasa si en vez de una esfera se usa un cubo? No va a pasar nada, porque son las mismas líneas. Esto es equivalente a decir este argumento. Si yo cambio la superficie, ¿cambia el flujo? No. Y por último, ¿qué pasa si la carga se mueve a otro punto dentro de la superficie? Tampoco va a cambiar, es como agarrar esta y ponerla aquí. ¿Cuántas líneas de campo van a salir? Exactamente las mismas. ¿Por qué? Porque lo están cerrando la misma superficie. ¿Listo? Quedan igual. Ahora sí vamos a usarlas para distribuciones continuas. Empecemos por una esfera sólida de radio A, densidad de carga ρ y con carga positiva total Q. Ya no es una carga puntual, ya es una esfera como un garbinche con carga, macizo. Y nos piden hallar el campo eléctrico por fuera de la esfera, en donde vamos a usar una superficie con un radio mayor al radio de la esfera. Y después vamos a hacerlo también el campo eléctrico por dentro de la esfera, en donde la gaussiana tiene un radio que es más chiquito que A. Miremos cómo solucionar. Yo les prometí que esto iba a ser más fácil, ¿no? Tiene que ser. Así que miremos. Apliquemos la ley de Gauss. Por simetría, pues es una superficie esférica, entonces el flujo es la integral de punto de A, pero esto es, ups, perdón, como son perpendiculares, E de A, y esto es Q sobre epsilon sub cero. Q es la carga encerrada. Saco el campo, me queda E, la integral de dA, es igual a Q sobre epsilon sub cero. El área es el área de una esfera, 4pi r cuadrado, igual a Q sobre epsilon sub cero. Eso me lleva a que el campo para R mayor que A sea simplemente Q sobre 4pi epsilon sub cero r cuadrado, que es la misma vaina que KQ sobre R cuadrado, como sabíamos antes. Entonces, el campo eléctrico de una esfera es equivalente a tener la esfera concentrada en un punto. Es como si hiciéramos la esfera cada vez más pequeña, manteniendo la carga Q intacta. Esta es de una carga puntual, lo mismo. Y ahí no debería haber mucho complique, ¿no? ¿Por qué? Porque no importa si yo le cambio el tamaño de la carga, desde que la carga encerrada sea la misma, el flujo es el mismo. Ahora miremos por dentro de la esfera, que es esta pregunta. ¿Ok? Pongámoslo aquí quizás, equivalente al de una carga puntual en el centro de la esfera. Listo, para que no se nos olvide.
¿Qué pasa cuando el campo se pregunta en el interior? Es decir, que R esté entre cero y A. Para eso necesitamos mirar la carga encerrada. Fíjense que ahora esto es como si fuera una cebolla y yo agarro, estas son como las cáscaras externas y me quedo solo con lo interno. ¿Tengo menos cebolla? Claro, porque es menos material. Acá es lo mismo, la carga encerrada es más pequeña, la llamo Q. Esa Q es más pequeña que la carga total Q mayúscula. ¿Cómo la hallo? Bueno, pues me dijeron que tenía densidad uniforme. Yo sé que la carga total es la densidad por el volumen total, o si quieren, la densidad es la carga total sobre el volumen. Pero como es la misma densidad, yo puedo agarrar cualquier carga, una carga chiquita y un volumen chiquito, llamémoslo así, carga interna y un volumen, quizás pongámoslo interno también. Es decir, la carga interna es la densidad por el volumen interno. ¿Ok? ¿Cuál es el volumen interno? Pues el volumen de la gaussiana que yo escogí. Tiene radio R. El volumen de una esfera, 4 tercios de pi por R al cubo. Entonces esta vaina me queda ρ, 4 tercios de pi por R al cubo. Esa ya es mi carga encerrada por la gaussiana. ¿De qué me sirve? Ah, porque esa la necesito para la ley de Gauss. Entonces me queda la ley de Gauss es E de A, saco el campo que es constante, de A es igual. El campo es E, el área pues es 4 pi r cuadrado porque sigue siendo una esfera de radio R. Y aquí es donde va, carga encerrada interna sobre epsilon sub cero. Pero ¿quién es la carga interna? Esta que está acá. Rho, 4 tercios de pi por r al cubo sobre epsilon sub cero. Ahora yo quiero que vean esta parte con esta parte. ¿Ok? Igualémosla. Bueno, 4 pi r cuadrado igual a 4 pi, 4 tercios de pi r al cubo por rho sobre epsilon sub cero. ¿Ve? Hasta ahí me siguen, ¿sí? Bien. Entonces vean que se va a ir casi todo. Se va el 4 pi, se va el 4 pi, se va este r cuadrado, me queda un r allá y listo. Creo que eso es todo. Esto me lleva a que el campo es ρ sobre 3 epsilon sub cero por r. Y esto es para r menor a, ¿ok? Puedo ponerlo de una manera más bonita. Miremos, r menor que a. ¿Quién es ρ? Ρ es carga sobre volumen, el volumen total. Entonces yo puedo poner eso, pongámoslo acá. Tengo carga sobre volumen, que es 4 tercios de pi por el radio, que es a al cubo, por r, sobre 3 epsilon sub cero. Entonces yo me puedo quitar, em, este 3 se va y me queda 1/4 pi epsilon sub cero, es decir, este 4 pi, este epsilon sub cero. Entonces K por Q sobre A al cubo por R, para R entre cero y A. Y entonces tengo el campo eléctrico total. El campo eléctrico total, bueno, la magnitud si quieren, es entonces, antes me había dado KQ sobre R cuadrado, este, para R mayor que A, y me quedó KQ A cubo R para R entre cero y A. ¿Listo? Miren, acá no depende de la A, de qué tan grande es la esfera.
Acá sí, es evidente porque entre más pequeño sea la gaussiana, menos carga va a encerrar. Y otra cosa interesante, si eres igual a A, me queda A, se cancela y me queda KQ sobre A cuadrado, que es lo mismo que poner aquí A cuadrado, KQ sobre A cuadrado. Y tengo este análisis aquí. Ah, mire, que había puesto. ¿Qué pasa si eres igual a A? Bueno, pues el campo en R igual a A es KQ sobre A cuadrado. Y vean, entre 0 y A, el campo es linealmente dependiente con el radio de la esfera. O sea, si me hago aquí, si me hago aquí, si me hago acá, él va creciendo de manera lineal, porque es proporcional a R. Y por fuera decae como R cuadrado. Esta sería una gráfica bonita de esos casos. ¿Vale? Miremos otra distribución, otras dos, sí, tres tenemos aquí rapidito. La distribución con simetría cilíndrica. Esta distribución viene de la siguiente manera. Tengo, si se fijan, un alambre cargado positivamente y yo voy a agarrar una superficie gaussiana con esa simetría. Es una simetría cilíndrica. Y si lo veo desde aquí arriba, observo esto. Voy a ver que el este sale de la página, tengo el borde del cilindro acá y las líneas de campo son como las de una carga puntual, ¿vale? La ley de Gauss hace que esta vaina sea supremamente sencillo, porque entonces el flujo eléctrico que es E punto de A me dice el campo es uniforme, tengo de A y esto me queda E por A, que es la carga encerrada sobre epsilon sub cero. Pero ¿quién es la carga encerrada? ¿Qué carga se encierra acá, de aquí a acá? Pues si este señor tiene una densidad lineal lambda y este señor tiene una longitud L, como lo vimos antes, la carga encerrada es la densidad por la línea. Es decir, esto es lambda por L sobre epsilon sub cero. ¿Qué área tiene este señor? Sería el área perpendicular al campo, que es el área, imagínense que esto es una lata y es el área de toda la lata, es la parte de como abrirla. Entonces yo puedo cortar la lata aquí y la abro y me queda un rectángulo. Entonces el rectángulo tiene área 2πr por L. Ese es el área superficial de un cilindro, sin contar las tapas. Y eso es lambda L sobre epsilon sub cero. Vean qué interesante, se va la L, no interesa esa geometría de mi gaussiana. Y me queda entonces que el campo es lambda sobre 2π epsilon sub 0 R. Y yo puedo, si quieren, multiplicar por 2 y por 2 para tener el 4π. Y me queda 2K lambda sobre R. Eso es. Esto es el campo de una línea con carga. Facilito, ¿no? No tuve que hacer integrales muy difíciles tampoco. Lo único que tuve que hacer fue considerar la superficie gaussiana. Fíjense que ¿por qué no consideré las tapas? Miremos cómo va el campo ahí. El campo va hacia allá, pongámosle otro color. El campo va hacia allá porque es como una carga positiva y el área va hacia arriba, el área de la tapa. 90 grados, lo mismo acá. El área de la tapa de abajo y el campo forman 90 grados. El único que me genera coseno de cero es cuando está sobre la cara del cilindro, ¿vale? Bien.
De manera similar, si yo tengo un plano con carga, si tengo un plano con carga, yo vengo y hago el mismo análisis. Acá también uso un cilindro, si se fijan. Pero ahora, si miro con detenimiento esta área de acá superficial, el área va hacia arriba y el campo va hacia acá. O sea, esa área ya no me sirve. Ahora sí me sirven las tapas, porque acá el área va hacia allá, 0 grados, y el área va hacia allá, también 0 grados. Entonces tengo un área de la tapa uno y aquí un área de la tapa 2. Son las mismas áreas porque es la misma tapita, solo que una está arriba y otra está abajo. Se me vuelve supremamente sencillo el cálculo. El flujo es el flujo de esta tapa más este que es cero, el del lado. Entonces, dos veces el de una tapa, que es E por A. Y eso es carga encerrada sobre epsilon sub cero. ¿Vale? ¿Quién es la carga encerrada? Pues la carga encerrada, debido a que esto tiene una densidad de carga, ya no es lineal porque es un plano, sino que es sigma, pues voy a tener la carga encerrada, que sería este pedacito de aquí, es sigma por el área de la tapa. Entonces esto me queda sigma área de la tapa sobre epsilon sub cero, y aquí me queda 2EA, y tengo el área se va y que el campo es sigma sobre 2 epsilon sub cero. Volvamos a ver lo de la tapita, acá en verdecito. Tengo esta es el pedazo de plano que está encerrado por mi superficie. ¿Qué área tiene? A. ¿Qué densidad tiene? Sigma. Esta es la carga encerrada, ¿vale? Para que no quede ahí en el aire de cómo fue que la obtuvo. Bien. Este es un resultado supremamente importante. Es el resultado del campo producido por un plano con carga. Y con este mismo, yo puedo hacer el campo producido por líneas de carga, así, parecido al anterior, ¿no? Tengo campo hacia este lado, esto es un plano. Antes era una línea, ¿no? No se me vayan a confundir. Aquí esto es una línea. Acá es un plano. Entonces el plano se ve así. Este también es un plano y este es otro plano. Infinitos. El de un plano tengo sigma epsilon cero por acá sobre 2 epsilon sub cero y sigma sobre 2 epsilon sub cero hacia el otro lado. ¿Vale? Si la carga es negativa, pues es menos, ¿no? Menos sigma sub cero. Que indicaría que va en la otra dirección. ¿Qué es lo que sucede acá? Lo vamos a poner el del positivo. Sigma sobre 2 epsilon sub cero sale de la carga. Sigma sobre 2 epsilon sub cero sale de la carga. Si es negativo, cambia la orientación. Entra a la carga, sigma sobre 2 epsilon sub cero. Entra a la carga, sigma sobre 2 epsilon sub cero. Ahora me voy a mezclar. Voy a hacer como si esta no estuviera. Si no está, otro de los resultados importantes es que un plano me permea todo el espacio. Vea que no depende de la distancia, siempre constante. ¿Ok? Bien. Eso quiere decir que si estoy dibujando con morado la de la positiva, pues aquí también hay positiva, ¿vale? Y si estoy dibujando con la verde, aquí también hay verde, perdón, verde y morado. Pero esas flechas son exactamente iguales en magnitud, sigma sobre 2 epsilon sub cero. Estas se cancelan, aquí el campo es cero, acá también se cancela, el campo es cero, y el campo en medio de unas placas, aquí, se suman. Y este entonces el campo es un medio más un medio, es sigma sobre epsilon sub cero. Este es otro resultado. El campo entre dos placas paralelas es constante e igual
a sigma sobre epsilon sub c. En el resto del espacio es cero. ¿Ok? Y ahí tenemos. Vale, muchachos. Un abrazo. Se me cuidan.